La India, un país del que muchos hemos oído hablar, desde su polémica preparación de comida callejera hasta sus complejas creencias y arraigadas costumbres. Pero ¿realmente crees que conoces la India? Más allá de estos aspectos conocidos, existen casos mucho más oscuros y perturbadores de los que rara vez se habla, y es por eso que hoy nos sumergiremos en la profundidad de los peores casos ocurridos en la India, aquellos que realmente perturban la mente. Lamentablemente, existen tragedias horribles y personas capaces de actos tan crueles que nos demuestra la oscuridad que puede existir en algunas personas de ese país. Así que prepárense porque este es el iceberg de los peores casos ocurridos en la India. El descarrilamiento de 1981. El 6 de junio de 1981, cerca de Mansi, en Bihar, India, un tren de pasajeros sobrecargado con una capacidad estimada entre 800 y 1000 personas sufrió un catastrófico descarrilamiento al cruzar el puente sobre el río Bagmati. 7 de los 9 vagones se precipitaron a las turbulentas aguas, marcando uno de los peores desastres ferroviarios de la historia. Las intensas lluvias e inundaciones en la región no solo posiblemente contribuyeron al accidente, sino que también obstaculizaron gravemente las labores de rescate posteriores. Durante los 5 días siguientes se recuperaron más de 200 cuerpos, pero cientos más quedaron desaparecidos, presumiblemente arrastrados por la fuerte corriente del río. Aunque el gobierno reportó oficialmente 235 fallecidos y 88 sobrevivientes, las estimaciones no oficiales sugieren una cifra mucho más sombría, entre 500 y 800, o incluso más víctimas mortales. La causa exacta del descarrilamiento sigue siendo incierta, con teorías que van desde un frenado brusco para evitar animales en la vía hasta las condiciones climáticas adversas, fallos mecánicos o errores humanos. Esta tragedia expuso las graves vulnerabilidades del sistema ferroviario indio y los peligros de la sobrecarga de pasajeros, sirviendo como un doloroso recordatorio de la urgente necesidad de priorizar la seguridad e inversión en la red para evitar la repetición de desastres de tal magnitud, mientras la incertidumbre sobre la causa precisa perdura en la memoria colectiva. El caso de Jessica Lal. Jessica Lal, una modelo que trabajaba como camarera en una fiesta de alta sociedad en Nueva Delhi en la noche del 29 de abril de 1999, se encontraba sirviendo tragos en un bar improvisado. La medianoche había marcado el cese oficial de la venta de alcohol, extendiéndose solo hasta las 12:30 de la noche. Fue entonces cuando Manu Sharma, hijo de un político influyente, acompañado de 3 amigos, irrumpió en la escena, exigiendo más licor e incluso ofreciendo una suma considerable de 1000 rupias. Jessica, con firmeza, se negó a quebrantar las normas. La reacción de Sharma fue escalofriante. Extrajo una pistola calibre 22 y disparó al techo en un intento de intimidación que heló la sangre de los presentes. Ante la persistente negativa de Jessica, la tragedia se consumió en un instante y Sharma apuntó y disparó directamente a la cabeza de la joven, cegando su vida en el acto. El caso ganó notoriedad debido a la prolongada batalla legal y los intentos iniciales de encubrimiento que pusieron de manifiesto la influencia de los ricos y poderosos en el sistema judicial indio. A pesar de las numerosas pruebas y testigos, el tribunal de primera instancia absolvió a Sharma y los demás acusados, lo que provocó una protesta pública masiva y una indignación generalizada. La absolución se consideró una grave injusticia y provocó llamamientos de reformas legales y una mayor rendición de cuentas. La presión pública obligó a las autoridades a apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Delhi, que revocó el fallo anterior y declaró a Sharma culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua y las condenas de otros acusados también fueron confirmadas y revisadas. El linchamiento de Mohammad Aghlaq. La noche del 28 de septiembre de 2015, la aldea de Visara, en Uttar Pradesh, se convirtió en el escenario de un acto de violencia que resonaría profundamente en la conciencia de la India. Un rumor propagado presuntamente a través del templo local acusó a Mohammad Aghlaq, un agricultor musulmán, de comer y poseer carne de vaca, un tabú religioso de alta sensibilidad en la región.
Esta acusación, sin verificación alguna, movilizó a una turba de aproximadamente 100 personas que interrumpieron en la vivienda de Aglaq. La furia colectiva se desató sobre él y su hijo, Mohammad Danish, quienes fueron brutalmente atacados. Aglaq sucumbió a las heridas infligidas con ladrillos y otros objetos contundentes, perdiendo la vida en el mismo umbral de su hogar, mientras su hijo resultaba gravemente herido. La brutalidad del linchamiento de Mohammad Aglaq generó una ola de indignación a nivel nacional e internacional. Intelectuales, activistas y figuras de la oposición se manifestaron en contra de la creciente intolerancia religiosa percibida en el país. En un acto de protesta simbólica, varios escritores e intelectuales devolvieron prestigiosos premios, mientras que estudiantes universitarios se movilizaron en defensa de los valores de diversidad y pluralismo. La tragedia de Aglaq no solo expuso la fragilidad de la coexistencia pacífica, sino que también impulsó a la acción a voces críticas contra la corriente del nacionalismo religioso. Si bien algunos de los acusados fueron condenados, muchos críticos argumentaron que las penas fueron insuficientes y que la justicia de Aglaq no se había logrado plenamente. El 16 de mayo de 2008, la tranquilidad de la residencia de los Talwar en Noida, cerca de Delhi, se vio abruptamente interrumpida por un macabro descubrimiento. Arushi Talwar, una niña de 14 años, fue encontrada sin vida en su cama. Inicialmente, la sospecha recayó sobre Emrah Banjade, el sirviente doméstico de la familia, quien se encontraba desaparecido. Sin embargo, al día siguiente la investigación tomó un giro aún más siniestro cuando el cuerpo de Emrah fue descubierto en la terraza de la misma casa. La escena del crimen presentaba un doble asesinato misterioso, con la particularidad de que la casa no mostraba signos de allanamiento. Esta circunstancia comenzó a dirigir las pesquisas hacia las personas que se encontraban dentro de la vivienda la noche de los hechos: los padres de Arushi, Rajesh y Nupur Talwar, ambos dentistas. La policía en sus primeras pesquisas incurrió en varios errores de procedimiento y manejo de la escena del crimen, lo que posteriormente sería objeto de críticas. A pesar de la falta de pruebas directas que vinculaban a los Talwar con los asesinatos, la investigación se centró progresivamente en ellos. La teoría principal que manejaba la policía se basaba en la presunción de que, al no haber señales de intrusión, los culpables debían ser las únicas personas adultas presentes en la casa junto con las víctimas. Y tras una investigación plagada de especulaciones mediáticas y teorías contradictorias, los padres de Arushi fueron acusados formalmente. El juicio se extendió durante varios años, alimentando un intenso debate público sobre la culpabilidad o inocencia de los Talwar. Finalmente, en 2013, un tribunal de primera instancia los declaró culpables de asesinato y destrucción de pruebas, condenándolos a cadena perpetua. No obstante, el veredicto fue altamente controvertido y calificado por muchos como injusto, al considerar que se basaba en pruebas circunstanciales débiles y una interpretación cuestionable de los hechos. Los Talwar apelaron la decisión ante el Tribunal Superior de Allahabad. En 2017, el Tribunal Superior de Allahabad absolvió a los Talwar de todos los cargos. El tribunal señaló importantes fallas e inconsistencias en la investigación policial y la ausencia de pruebas como concluyentes que demostraran su participación en los crímenes. Con su absolución, el doble asesinato de Arushi Talwar y Emrah Banjade quedó sin resolverse, manteniendo un aura de misterio y generando interrogantes sobre la verdad de lo sucedido aquella noche en Noida. Asaram Bapu. De gurú iluminado al abusador desenmascarado. Asaram Bapu, nacido como Asumal Sirumalani en 1941, construyó meticulosamente durante décadas una imagen de gurú iluminado y carismático. Desde sus inicios humildes como vendedor ambulante, ascendió hasta convertirse en un líder espiritual influyente, atrayendo a millones de seguidores que lo veneraban casi como una deidad viviente. Sus discursos llenaban estadios y su séquito incluía figuras prominentes de la política, la justicia y el mundo del espectáculo. Fundó una extensa red de más de 400 ashram y centros espirituales tanto en la India como en el extranjero, consolidando un vasto imperio espiritual y económico. Sin embargo, detrás de esta fachada de santidad y sabiduría se ocultaba un depredador sexual. La máscara comenzó a desquebrajarse en agosto de 2013, cuando una valiente denuncia de una joven de 16 años, estudiante en uno de sus internados, reveló una oscura realidad de abuso y manipulación. La menor acusó a Asaram de agresión sexual durante su supuesto ritual de purificación en su ashram.
A pesar de las amenazas y el poderío de la influyente red del gurú, la joven rompió el silencio, desencadenando una serie de revelaciones de otras víctimas que compartieron experiencias similares de abuso de confianza y poder. El arresto de Asaram en septiembre de 2013 fue un evento tenso marcado por la resistencia y la ferviente defensa de sus fanáticos seguidores, quienes se negaban a creer las acusaciones contra su líder espiritual. Durante el juicio, numerosas mujeres y ex devotas se atrevieron a testificar sobre los patrones sistemáticos de manipulación psicológica y abuso sexual por parte del gurú, desmantelando la imagen cuidadosamente construida durante años. Lo más escalofriante fue el misterioso asesinato de varios testigos claves que iban a declarar en contra de Asaram, lo que sugirió una siniestra red de intimidación y violencia operando incluso desde las sombras de la prisión, en un intento desesperado por proteger al gurú y a su imperio. Finalmente, en abril de 2018, Asaram Bapu fue declarado culpable por agresión sexual agravada contra una menor y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal especial de la India. Su hijo, Narayan Sai, también fue arrestado y posteriormente condenado por cargos similares de agresión sexual en un caso separado, lo que evidenció un patrón de abuso dentro del círculo íntimo del gurú. El caso de Asaram Bapu no solo desmanteló la imagen de un líder espiritual intocable, sino que también puso de manifiesto la alarmante vulnerabilidad de los seguidores, especialmente a los más jóvenes y dependientes ante figuras de autoridad carismáticas que abusan de su poder con la impunidad. El caso de Mohan Kumar. Mohan Kumar Vivekanand, nacido en 1963, trabajó como profesor de educación física desde 1980 hasta el 2003, llevando una vida personal compleja marcada por 3 matrimonios y una aparente doble vida que ocultaba a sus oscuras intenciones. En 2003 y 2009, Kumar se convirtió en un asesino en serie, cobrando la vida de al menos 20 mujeres, aunque confesó haber asesinado a 32. Su modus operandi se centraba en la explotación de la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes de entre 22 y 35 años, quienes enfrentaban la intensa presión social de casarse y a menudo luchaban por encontrar pareja. Su oferta de matrimonio sin la carga de la dote se convirtió en una táctica cruel para ganarse su confianza. Bajo falsas promesas de un futuro juntos, las llevaba a hospedajes donde a menudo las violaba. Al día siguiente las conducía a una estación de autobuses y, con el pretexto de evitar un embarazo no deseado, les entregaba una píldora anticonceptiva que en realidad estaba letalmente envenenada con cianuro, instruyéndolas a tomarla en la privacidad del baño, donde encontraban una muerte solitaria. Tras sus asesinatos, Kumar les robaba sus joyas, el único botín de sus macabros actos, y huía. La ola de crímenes de Mohan Kumar se extendió por varios distritos de Karnataka hasta su detención en octubre de 2009. Tras la investigación de la desaparición de Anita, una mujer de 22 años de Kolimane en el taluk Bengal del distrito de Dakshina Kannada, el hallazgo de cianuro y las pertenencias de la víctima en su poder llevaron a su confesión. En 2013 fue enjuiciado rápidamente y condenado a muerte en 3 de los casos de asesinato, lo que reflejó la gravedad de sus atroces crímenes. Sin embargo, en 2017, el Tribunal Superior de Karnataka conmutó su pena de muerte por cadena perpetua, una decisión que generó un intenso debate público sobre la justicia y la proporcionalidad del castigo. En 2020 recibió su 20ª condena por asesinato. El caso de Mohan Kumar sirve como una escalofriante advertencia sobre la explotación, de la desesperación y la crucial importancia de la precaución en el discernimiento de las relaciones personales, especialmente ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. La pesadilla en el autobús de Delhi. La noche del 16 de diciembre de 2012, la joven fisioterapeuta de 23 años, Jyoti Singh Pandey, y un amigo abordaron un autobús fletado en Munirka, en el sur de Nueva Delhi. Después de ver la película Life of Pi en Saket, eran aproximadamente las 9:30 p.m. y el autobús, que se dirigía desde Dwarka, estaba siendo conducido sin rumbo fijo. A bordo se encontraban 6 individuos, incluyendo al conductor, sin que Jyoti y su amigo pudieran presagiar el horror que les esperaba.
En el interior del vehículo, los 6 hombres desataron una violencia inimaginable. Uno de ellos, un menor de edad, incluso había pedido a otros pasajeros que mintieran a los recién llegados sobre el destino del autobús. Pronto, 2 de los agresores comenzaron a proferir comentarios obscenos hacia Yoti, lo que provocó una confrontación con su amigo, quien fue brutalmente golpeado con una barra de hierro hasta quedar semi-inconsciente. Luego de eso, Yoti sería arrastrada a la parte trasera del autobús, que continuaba circulando sin recoger más pasajeros y con las puertas cerradas, despertando las sospechas iniciales del amigo. Durante aproximadamente 40 minutos, los 6 hombres se turnaron para someterla a una agresión sexual despiadada, infligiéndole heridas horribles con una barra de hierro oxidada en forma de L, similar a una manija de gato de ruedas, además de mordiscos y golpes por todo el cuerpo. La brutalidad del ataque fue tal que sus órganos internos, incluyendo abdomen, intestinos y genitales, fueron gravemente dañados, con informes médicos posteriores indicando una penetración con un objeto contundente. Incluso se reportó que el menor de 17 años fue el atacante más brutal, abusando sexualmente de ella repetidamente y causándole lesiones internas severas. Yoti, en un intento desesperado por defenderse, mordió a 3 de sus agresores, dejando marcas en ellos. Finalmente, ambos fueron arrojados desnudos a un lado de la autopista. Cuando los agresores se percataron que aún mostraban signos de vida, intentaron atropellarlos, pero no lo lograron. Durante más de una hora, la pareja intentó desesperadamente pedir ayuda, pero ningún vehículo se detenía. Finalmente, fueron auxiliados por viandantes alrededor de las 11 de la noche y trasladados a un hospital, donde se reveló la magnitud de las lesiones de Yoti. Y tras 13 días de agonía y múltiples intentos por salvar su vida mientras recibía tratamiento de emergencia en Singapur, la joven falleció a causa de la gravedad de sus heridas. La indignación pública ante este caso de barbarie fue masiva, desencadenando protestas a nivel nacional e internacional, con diversas organizaciones de mujeres condenando el crimen y exigiendo justicia al gobierno de la India y al gobierno de Nueva Delhi por no proporcionar la seguridad adecuada para las mujeres. Miles de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en Nueva Delhi y protestas similares tuvieron lugar en las principales ciudades de todo el país en los días y semanas siguientes. Los 6 responsables fueron arrestados y acusados de diversos delitos, incluyendo asalto sexual y asesinato. El conductor del autobús, Ram Singh, fue encontrado muerto bajo custodia policial en la cárcel de Tihar en marzo de 2013, en circunstancias controvertidas. Tras un largo proceso judicial, 4 de los agresores fueron encontrados culpables de violación y asesinato el 10 de septiembre de 2013. 3 días después fueron condenados a la pena de muerte por ahorcamiento. El sexto implicado, el menor de edad, fue juzgado por un tribunal de menores y recibió una condena de 3 años en un centro de detención juvenil. Finalmente, el 20 de marzo de 2020, los 4 sospechosos principales fueron finalmente ejecutados por ahorcamiento en la prisión de Tihar. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en la India y puso de manifiesto la necesidad de reformas legales y sociales urgentes. En 2015 se estrenó el documental británico La hija de la India, que habla más sobre este sonado crimen. Raman Raghav. Raman Raghav fue otro asesino en serie, infamemente conocido como el Jack Destripador de la India. Aterrorizó a Mumbai en 2 escalofriantes oleadas de asesinatos. La primera, entre 1965 y 1966, atacó a 19 personas, de las cuales 9 perdieron la vida. Y la segunda, en agosto de 1968, sembró el pánico en la ciudad con el brutal asesinato de personas sin hogar y residentes de la calle, quienes eran despiadadamente golpeados hasta la muerte mientras dormían con un objeto contundente. Su modus operandi era escalofriantemente simple y carente de un motivo material aparente. A diferencia de otros criminales, no buscaba el robo. Su único impulso parecía ser la compulsión de quitar vidas, llegando incluso a delirar sobre actuar bajo órdenes divinas. Esta falta de un móvil tradicional intensificó el miedo y la confusión en Mumbai, llevando a la población a vivir bajo una sombra constante de terror. Los indigentes, vulnerables y desprotegidos se convirtieron en sus principales víctimas, atacados en la oscuridad de la noche mientras dormían en las aceras y otros espacios públicos. La confesión de Raghav tras su captura en 1968 reveló una mente perturbada. Admitió fríamente haber asesinado a 41 personas en 1966 a lo largo de la línea ferroviaria y casi una docena más en 1968 en los suburbios, aunque se sospecha que el número real de sus víctimas podría ser mayor.
Su arresto reveló a un hombre con múltiples identidades y una mente profundamente perturbada. Aunque inicialmente declarado mentalmente apto para ser juzgado, un examen psiquiátrico posterior reveló que sufría de esquizofrenia paranoide crónica, lo que finalmente lo salvó de la pena de muerte. A lo largo de las evaluaciones psiquiátricas, Ragab manifestó delirios de persecución y grandeza, así como creencias bizarras sobre la existencia de dos mundos y la interferencia con su identidad sexual. Finalmente, Ragab fue declarado culpable de asesinato, pero su condena a muerte fue conmutada a cadena perpetua debido a su enfermedad mental incurable. Pasó el resto de sus días en la cárcel recibiendo tratamiento psiquiátrico hasta su muerte por insuficiencia renal en 1965. La historia de Rahman Ragab sigue siendo un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los márgenes de la sociedad, marcada por la brutalidad sin sentido y la compleja interacción entre la mente criminal y la enfermedad mental. El caso de Abu Yadab. Desde una temprana edad, Bharat Kalisharan Yadav, o conocido como Abu Yadab, sembró el terror en la comunidad de Kasturba Nagar, en Nagpur. A los 12 años inició su carrera criminal marcada por robos y agresiones que rápidamente escaló hacia crímenes mucho más atroces. Durante más de una década, Yadav operó con una impunidad casi total, presuntamente con la complicidad de la policía local, mientras sus numerosas víctimas eran silenciadas por el miedo a las represalias. Yadav empleaba tácticas intimidatorias, a menudo irrumpiendo en los hogares de sus víctimas haciéndose pasar por un agente de policía. Una vez dentro, sometía a las mujeres a brutales agresiones sexuales y asesinaba sin piedad a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Se estima que abusó sexualmente de al menos 40 mujeres y algunas de ellas eran niñas de tan solo 10 años. Sus actos de crueldad incluían humillaciones extremas y asesinatos llevados a cabo con una violencia despiadada. Además de la violencia sexual, Yadav también se dedicaba a la extorsión de pequeños comerciantes de la zona, y aquellos que se negaban a ceder a sus demandas eran asesinados sin contemplaciones. La impunidad de Abu Yadab parecía inquebrantable hasta que amenazó a la familia de Usha Narayane, una mujer respetada dentro de la comunidad que se atrevió a desafiarlo públicamente y alentó a otras víctimas a romper el silencio y alzar sus voces contra su opresión. La respuesta de la comunidad, impulsada por años de terror e inacción policial, fue contundente y desesperada. Prendieron fuego a su casa y lo obligaron a entregarse a la policía. El 13 de agosto de 2004, mientras Yadav compadecía ante el tribunal en relación con sus múltiples crímenes, una multitud de mujeres armadas, hartas de la injusticia y el miedo, irrumpió en la sala y lo linchó brutalmente en un acto de justicia popular ante la flagrante ineficacia de las autoridades por protegerlas. Y bien, hasta aquí ha llegado el iceberg de los casos más oscuros ocurridos en la India. Espero que este recorrido, aunque perturbador, te haya resultado informativo y te haya ofrecido una perspectiva sobre la realidad de estos crímenes. Si este contenido te interesa y deseas más casos impactantes en futuras entregas, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para no perderte de los próximos videos. Sin más que agregar, gracias por acompañarme en este sombrío viaje.